Bueno, aquí estamos nuevamente. Le doy la bienvenida para esta conversación de los lunes, este compartir, donde me complace mucho verlos, escuchar sus opiniones, sus preguntas, sus desacuerdos, sus acuerdos. Todo eso es interesante para nosotros, para todos. Entonces, hoy, hoy escogí un tema que es un tema que normalmente cuando se hizo el boom y salió al mundo, eh, a la palestra, pues el término de la inteligencia emocional fue básicamente enfocado en el mundo organizacional y se le dio, bueno, bastante cobertura a nivel organizacional, porque fue donde se desarrollaron los grandes estudios que hizo Goleman. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. La idea hoy no es dar una clase de inteligencia emocional y mucho menos pretender a tener las herramientas para decir, bueno, yo ahora ya desarrollé mi inteligencia emocional. Fino. No, esa no es la idea. Pero sí, por supuesto, es importante conocer o refrescar, la mayoría lo conoce, refrescar un poco cómo viene esto, qué es lo que consiste en esto, porque si yo quiero responder a la pregunta, ¿puedo desarrollarla o no puedo desarrollarla? Tengo primero que saber qué es lo que tendría que desarrollar. Entonces, básicamente, la idea es, voy a mostrar unas pequeñas láminas donde voy a resaltar de dónde sale esto y después, la parte que más me gusta a mí, entramos a la a compartir preguntas y respuestas. ¿Ok? Ok, perfecto. Sí, Bien, sí. entonces le decía que la idea no es dar una clase como tal de inteligencia emocional, pero vamos a entender un poquito o a refrescar de qué se trata. ¿Ok? Vamos a ver de dónde nace esto. Pues, ¿ok? Sin embargo, las preguntas que yo hacía en el Instagram cuando puse esto, fue porque una vez la leí y me pareció bien interesante arrancar con esta pregunta, porque algunas personas sonríen más a la vida que otras. O sea, son más sortarios. Algunos tienen como más suerte que otros. A veces decimos eso y todos nos quedamos allí. Porque alguna persona muy inteligente, pues, y profesionalmente muy buenos en sus estudios, destacados en sus profesiones, tienen una vida personal un tanto desastrosa o con problemas. O sea, porque otras, sin embargo, que tienen un alto coeficiente intelectual, muy inteligente, trabajan para personas que tienen otro nivel de intelectual, si se quiere, menor. ¿Okay? Como el cuento que una vez escuché de el que se gradúa summa cum laude, se gradúa summa cum laude y le reporta a un summa cum 10. La respuesta pues, está en la capacidad para ver Ah, cómo entienden y dirigen sus emociones. Y no, esta es pues, parte de lo me que alegra que estamos. me interesa conversar ahorita. Entonces, esto siempre cuando nosotros hablamos, hablábamos de inteligencia, sencillamente se hablaba del coeficiente intelectual y eso era lo que se conocía normalmente por inteligencia. Tú sabes si alguien era más o menos inteligente de acuerdo a un test que le medían el coeficiente intelectual. Hasta que por allá por los años 70, un grupo dirigido por Howard Gardner sacó a la luz una teoría que con bastante coherencia, y en el año 1979 él habla de que la inteligencia no es una sola, sino que hay múltiples inteligencias. O sea, son inteligencias múltiples y saca 7 inteligencias que después se le agregó una más, que fue la inteligencia lingüística. De nuevo, la intención no es aquí ponerme a explicar todo esto, pero vamos para ver de dónde nacen estas cosas.
Entonces tenemos que la inteligencia lingüística, la habilidad para manejar el lenguaje, tanto verbal como escrito, la inteligencia lógico-matemática, que era la que normalmente era más considerada para determinar si una persona era inteligente o no lo era. La inteligencia espacial, la habilidad que tienen muchas personas para moverse en el espacio, para dirigir en el espacio, arquitectos, decoradores, etc. La inteligencia musical, que las personas ya traen, tienen esa gran habilidad para desenvolverse con la música. La kinésico corporal, o sea, la que desarrollan estas personas que con su cuerpo hacen maravillas, los gimnastas, los deportistas, los actores, ¿okay? Y la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver en cómo me reconozco a mí mismo, cómo estoy yo con mí, cómo me entiendo lo que yo pienso, lo que siento, lo que hago, ¿okay? Y la interpersonal con los otros. ¿Cómo entiendo yo y cómo yo interpreto a los otros? ¿Cómo me relaciono con las otras personas? Entonces, decía que cada una de estas inteligencias, que después sirvió otra, era la inteligencia de las personas que se conectan con la naturaleza, ¿okay? Y la terminó llevando en mucho. De estas inteligencias surge estos estudios, van dando estos estudios y la revisión de la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, y es donde da pie a la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional no es otra cosa, cuando hablamos de inteligencia emocional, de entender muy bien nuestra capacidad interna, nuestras emociones, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y entender las emociones de los demás. En otras palabras, yo suelo decir gerenciar mis emociones y gerenciarme con las emociones de los demás y a los demás. Entonces, estas dos, la intrapersonal, entendiéndonos a nosotros mismos, la habilidad para acceder a nuestra vida emocional propia, entender y conocer nuestra manera de pensar, sentir y actuar. De la misma manera, hacia los otros, la interpersonal, entendiendo a los otros, qué es lo que los motiva, cómo actúan y por qué hacen lo que hacen. Ser sensible a sus emociones, entender por qué piensan o cómo sienten y cómo actúan. Y unas habilidades que vienen acompañadas con esto. Entonces, esto es lo que realmente se va a conocer como inteligencia emocional, que originalmente fueron dos psicólogos, que fueron John Mayer y Peter Salovey, quienes en el año 1990 sacaron el concepto, sacaron el término inteligencia emocional por primera vez. Sin embargo, no fue sino hasta el 95, cuando Daniel Goleman escribió el libro La inteligencia emocional, basado en todos los estudios que hicieron a nivel organizacional. Y entonces ahí es donde viene el boom de la inteligencia emocional. En este caso, las habilidades que hoy están mostrando, lo que vamos a conversar ahora, son las que después se hicieron pues como las batutas de la inteligencia emocional. Originalmente, la postura de Mayer y Salovey era sencillamente concentrarse en estos dos, en lo que, cómo soy yo con yo, mis propias emociones y la de los demás, ¿sí? Y entonces, con 4 elementos: percibir las emociones, percibirlas, saber que existen, comprenderlas, manejarlas y utilizarlas. Ese fue el trabajo de estos dos psicólogos, que quedó en un trabajo muy poco publicado, hasta que después vino el boom de Daniel Goleman con su inteligencia emocional, y expresa unas habilidades que fue la que encontró en los estudios que estuvieron haciendo a nivel organizacional, y de esas es que vamos a estar hablando ahora. ¿Okay? Entonces, estas habilidades básicas son 5. ¿Okay?
la conciencia en sí mismo o autoconciencia, la autorregulación, la motivación, que es sumamente importante, la empatía y las habilidades sociales. Vamos a hablar más o menos por encima de estas habilidades y de las competencias que acompañan estas habilidades. Decimos esto, las explico más o menos y entramos en materia de compartir nosotros, hablar, preguntarnos, o sea, opinar y ver hasta qué punto con lo que estamos viendo estaríamos o no estaríamos de acuerdo de si se puede o no se puede desarrollar la inteligencia emocional. Una manera más fácil de captar las habilidades básicas la vi en estos días, o hace tiempo, la vi en una página que se llama habilidadsocial.com y me gustó y la copié, ¿ok? Porque es fácil en este cuadrante ver que se trata de lo que siento y lo que hago, ¿ok? En mí y en los demás. Entonces, lo que siento en mí es lo que estamos llamando la autoconciencia, ¿ok? Lo que siento en los demás es lo que estoy llamando la empatía, conectarme con el otro. Lo que hago, ¿sí? Cómo lo hago, cómo me controlo a mí mismo, el autocontrol. Y lo que hago con los demás, que estamos llamando las habilidades sociales. En el centro podemos dejar la motivación, que es clave para todo este proceso. Entonces, hablemos ahora de estas habilidades, ¿ok? O repasemos, pues. Conciencia de sí mismo. Entonces, estamos hablando de que la conciencia en sí mismo es saber lo que se está sintiendo en el mismo momento, es reconocer mis emociones, ¿ok? Y además tener la capacidad para dar una orientación en las decisiones que estoy tomando, basado en mis capacidades, en la confianza que tengo en mí mismo y ese conocimiento de mí mismo. Por eso las competencias son la conciencia emocional, que es estar bien claro en eso que Mayer y Solovey definían como percibir cómo son mis emociones, comprender mis emociones, saber cómo me afectan o no me afectan, la valoración de sí mismo, que no es otra cosa que conocer mis fortalezas y mis debilidades, ¿okay? Y sacarle provecho a la fortaleza y actuar sobre mis debilidades. Y confianza, la confianza de que tengo unos principios y valores con los que yo actúo, en los que confío y las cosas que me propongo hacer y hago van en sintonía con eso y eso me genera la confianza. Autorregulación, sencillamente capaz de controlar las emociones, saber tranquilizarse en un momento en que estoy exageradamente conectado con la emoción, ¿okay? Controlar los momentos de ansiedad, tristeza e irritabilidad exagerada. ¿Okay? Las competencias, de nuevo, el autocontrol, o sea, las reacciones emocionales en una persona que tiene esta habilidad bien desarrollada son bien controladas. Los actos impulsivos que se disparan en un momento determinado son bien controlados por una persona que tiene esta habilidad presente. Pues. Confiabilidad. La confiabilidad es cómo genero confianza en los otros, cómo genero confianza en la manera como yo manejo las responsabilidades y mis actividades. Integridad. Aquí es importante, la integridad se refiere en este caso a la capacidad de cumplir los compromisos. ¿Okay? Ese compromiso, cuando me comprometo con algo, cuando hago una promesa, ser íntegro en el cumplimiento de eso. Adaptabilidad e innovación. Adaptabilidad
capacidad de adaptarse en los distintos cambios que vamos viviendo en el día a día, sencillamente por el hecho de estar vivo, y la capacidad de estar abierto a las cosas nuevas. ¿Okay? Esas son competencias que entran en esa habilidad llamada autorregulación. La motivación, ser capaz de darse a sí mismo las razones y entusiasmos para provocar determinado comportamiento. En otras palabras, estar motivado. La competencia, obviamente, la principal es la motivación. Y más que al logro, es la motivación a que lo que yo voy a hacer, lo que yo quiera hacer, yo sienta entusiasmo por hacerlo. ¿Okay? Normalmente cuando yo tengo entusiasmo para hacer algo, es mucho más probable que yo lo logre. ¿Okay? Pero a veces encontramos que decimos, yo quiero esto, pero no me siento motivado. O peor aún, como a veces me dicen a mí, es que no tengo motivación. Como si esto no es una cosa, pero es una competencia. El tener la capacidad de automotivarse y estar siempre motivado. El compromiso, la motivación, el compromiso y la motivación van a poder llevarme hacia adelante a cumplir cosas que yo quiero hacer, a interactuar con otros, a llevar adelante objetivos. ¿Okay? Y por supuesto el optimismo. Sin optimismo, bastante difícil que pueda existir, sentirme o mantenerme motivado. La empatía. Esto que normalmente conocemos, siempre decimos que hay que ser empático, hay que ponerse en el zapato del otro. La empatía es la capacidad, pues, de captar y entender a los otros, entender sus estados emocionales, entender por qué reaccionan como reaccionan. ¿Sí? Aquí vamos de nuevo a caer en el tema de que no se trata de aceptar cosas que no queremos aceptar, sino tratar de entender al otro, estar en el lugar del otro y poder ir captando los sentimientos y las razones que motivan a las personas a actuar como actúan. Las competencias van por la capacidad de comprender a los demás, ¿okay? La orientación al servicio, tener siempre la disponibilidad de ayudar siempre y cuando se pueda. Aprovechamiento de la diversidad. Las personas que tienen a desarrollar esta habilidad también le sacan mucho provecho a las habilidades de los otros. Cuando se trabaja en equipo, son capaces de percibir en qué me puede ayudar en qué me puede ayudar y aprovechar esto. Y conciencia política, recordemos que estas habilidades y competencias surgen de los estudios hechos en el mundo organizacional. Cuando hablamos de la conciencia política es la competencia de esta habilidad donde puedo precisar y detectar en las relaciones que me toca tener cuáles son las que son claves para conseguir resultado en un momento determinado. Por ejemplo, puedo llegar a hablar con el ministro si el portero manda más que el ministro, o la secretaria, ¿okay? O el jefe. Puedo hablar con el jefe, con el director, si la jefe, o sea, a veces las secretarias son una puerta de entrada clave, fundamental, ¿okay? Entonces, la conciencia política es, yo primero me gano a la secretaria, me hago amigo de la secretaria, ¿sí? Y después con más facilidad yo voy a llegar al director. Esas son estas habilidades estas competencias que acompañan esta habilidad. Por último, las habilidades sociales. ¿Okay? Es capaz de emitir conductas adecuadas, interactuar con las otras personas, relacionarse en forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Y mutuamente satisfactoria es importantísimo porque es que yo estoy interactuando con los otros, ¿okay? Y en esa interacción siempre lo más sano, lo ideal, lo positivo, es que ambos se sientan a gusto en la interacción. Este es un mundo de relaciones. ¿Es posible aislarse? Yo diría que no. ¿Okay? Y solamente el hecho de aislarse ya tendría yo un problema personal para yo poder, si estoy aislado y no interactúo con otros,
seguramente tengo un problema. Entonces, un mundo de relaciones, y un mundo de relaciones que está regido por la manera como piensan y actúan cada uno de las personas, incluyéndonos nosotros, esta es una habilidad definitivamente clave. ¿Okay? Las competencias detectadas en el mundo organizacional y por ende en la vida, en el día a día, capacidad de influir en otros, ¿okay? La comunicación, saber transmitir, o sea, expresar y llegar con lo que estoy transmitiendo, que lo que yo quiero transmitir se entienda, ¿okay? Capacidad de liderar pequeños grupos, grandes grupos, situaciones, catalizador del cambio, son competencias donde lejos de desesperarme con el cambio, más bien le doy la vuelta y catalizo el cambio no solamente en mí mismo, sino en los otros. Capacidad para negociar en la resolución de conflictos, negociar y llegar a acuerdos. Colaboración y cooperación, estamos dispuestos, es la manera, estas son habilidades importantísimas para poder desarrollarse y trabajar en equipo. ¿Okay? Entonces, con estas competencias y estas habilidades, decimos, la inteligencia emocional no es una inteligencia con la que nacimos. ¿Okay? Por supuesto, siempre está la tesis del que dice, pero hay que personas que desde pequeños vienen con esto. Es verdad, nosotros traemos una estructura de personalidad que nos va a favorecer todo esto. Sin embargo, también es muy cierto que la cosa ha cambiado cada vez más, científicamente se ha demostrado que la neurogénesis existe. Antes se pensaba que las neuronas se iban muriendo y listo. Hoy en día sabemos que las neuronas pueden generarse nuevas neuronas con nuevos estilos. Y por otro lado existe la llamada epigenética, que es como con la vida que nos toque llevar a cada uno, nosotros podemos modificar el origen genético que traemos en determinada, el origen genético que traemos para todo, incluso para las cuestiones de salud y para las cuestiones de nuestra interacción con el mundo. Entonces, conociendo estas habilidades, ¿eh? Entonces decimos, ¿cómo hago para desarrollar la inteligencia emocional? ¿Qué podemos hacer? Bueno, si tenemos esto claro y lo entendemos, yo soy de la opinión que diría que lo primero que me toca es aprender, si no lo sé, aprender a identificar y a reconocer, pues primero mis emociones. Reconocer y como decía Mayer y Solovich, y no solamente reconocerlo, sino saber cuando estoy en una determinada emoción, aprender a comprenderla, revisar mis pensamientos, revisar cómo son mis reacciones emocionales, ¿sí? Cómo expreso yo mis emociones verbalmente. Por otro lado, es importantísimo que si yo quiero entrar o hacer una mejora o potenciar, me toca desarrollar la empatía clave, la empatía es clave, ¿sí? Me toca aprender a escuchar, aprender a respetar la opinión de los demás, ¿sí? A reafirmar las emociones de los demás, entender que las tengan es válido, ¿sí? Y por ende, y por supuesto, la asertividad, que hemos hablado en otro momento de esto. Entonces, son cosas que nos tocaría desarrollar. ¿Cómo? Bueno, primero, usando los mismos términos de la inteligencia emocional, motivándonos. O sea, un compromiso y motivación. ¿Okay? Pidiendo retroalimentación. ¿Cuántas veces estamos abiertos a pedir una retroalimentación del otro? O sea, estar abiertos, pedirla y aceptar, porque normalmente yo conozco o creo conocer muchas cosas de mí, ¿okay? Sin embargo, recordemos que muchas cosas mías las está viendo más claramente las personas con las que yo estoy actuando. Entonces, ¿por qué no pedirle una retroalimentación sobre cómo me manejo yo en todas estas competencias, habilidades que podría tener, o mejor dicho, desarrollar
o ambas cosas. Estar abierto. O sea, no es que pido la retroalimentación, pero después cuando me hace la observación me defiendo. No, eso no es así, no. ¿Okay? Tener un plan de acción, ahí entra mi sigla favorita, hacer que suceda, un HQS. Plan de acción, buscar apoyo. No estamos solos, yo busco apoyo. Hay bastante entrenamiento, así como me decía, creo que Ale, que hay muchos cursos, o Carlos, que hay muchos cursos para manejar Zoom. Sí, yo quiero aprender a manejar Zoom y me toca buscar apoyo. Y para eso están los tutoriales, y para eso está para el que sabe más. Entonces, si tengo que tomar un curso pues lo tomo. Pues esto es lo mismo, hay que buscar apoyo. ¿Okay? Y con todo esto, practicar, 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 practicar y no parar de practicar. Porque normalmente esto es como siempre yo digo, como los libros de autoayuda. Me leo el libro de autoayuda y me parece buenísimo, pero no lo pongo en práctica, no practico las cosas que estoy. Entonces después pues, me acuerdo, lo mejor es que me acuerdo que el libro existe, pero está ahí. ¿Okay? Entonces, la pregunta, ¿se puede o no se puede? O sea, cito aquí para cerrar esta frase de Goleman, que decía, las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse satisfechas, ser eficaces en su vida y dominar los hábitos mentales que favorecen su propia productividad. Las personas que no ponen cierto orden en su vida emocional entran en batallas interiores que sabotean la capacidad de concentración en el trabajo y de pensar claramente. Fíjate, lo interesante de esto es que si yo no manejo estos elementos, no importa lo inteligente que yo pueda ser, ¿okay? Que incluso ahí yo llegaría hasta empezar a cuestionar qué tan inteligente soy si no soy capaz de manejar las otras cosas. Entonces, él cierra diciendo algo que hoy en día también está cuestionado ya, que dice que nuestro coeficiente intelectual es importante, pero no tanto como creemos. Hasta ese punto estoy de acuerdo. Sí. No puede ser alterado, mientras que el coeficiente emocional sí. La verdad es que después de los estudios de las inteligencias múltiples, Howard Gardner ha continuado y ha sacado una cantidad de información importante donde él dice que incluso el coeficiente intelectual sí se puede mejorar. Sí se puede mejorar, siempre y cuando, por supuesto, la estructura orgánica esté sana. ¿Okay? Entonces, dicho esto, entonces dejo de compartir la pantalla y me gustaría ahora escucharlos, ¿okay? Escucharlos o leerlos, ¿okay? Para ver qué quieren compartir, preguntar, opinar. Ok, Dora, activa el micrófono, Dora, porfa. Ok. Bueno, me encanta todo lo que he escuchado porque es todo lo que he estado como que estudiando en estos últimos meses, la inteligencia emocional. Qué importante es, porque realmente cuando uno está en procesos de cambio, sobre todo los que emigramos o los que están en Venezuela, pero ven esa Venezuela que está cambiando todos los días con todas las cosas que suceden, pues obviamente hay que tener una inteligencia emocional lo más centrada posible. Creo que lo importante aquí primero es como tener como que lo primero que debe estar equilibrado debe ser esa comunicación intrapersonal, ¿no? Primero, conocerte bien a ti mismo, conocer todas tus debilidades y tus bondades también, para poder enfrentar pues todo lo que viene, por ejemplo, en mi caso, que me ha tocado variar tanto, no poder dedicarme a lo que quiero al 100%, quizás no estar haciendo lo que quería hacer, pero cuando logré canalizar esa y lograr estar en inteligencia emocional, empezaron a suceder un montón de cosas en donde pasa eso que acabas de decir, consigues las alianzas, consigues apertura
políticas, o sea, oportunidades de gobierno que de repente están y tú no lo sabías porque ni siquiera te abriste a la oportunidad de ver qué otras cosas hay en el lugar en donde estás, ¿no? Entonces, y creo que una de las herramientas para mí que me ha funcionado muchísimo ha sido para trabajar esa inteligencia emocional, es desligarme del pasado y también desligarme del futuro. Es como estar aquí en el ahora, estar aquí presente en lo que tengo que hacer, no en lo que deje de hacer, sino en lo que tengo que hacer, no en lo que voy a hacer en el futuro, no ahorita, aquí, porque eso te va a quitar estrés, te va a quitar ansiedad, porque es como estar, eso que está bien sonado por allí un día a la vez, pero es así como funciona. Es así como funciona el hecho de agarrar calma, de Sí. agarrar centro, porque si no estamos centrados, presente en este momento, pues nos es muy difícil entrar en ayudas con otro o entramos ahí, cuando estamos tranquilos, podemos entonces entender lo que le sucede al otro. De acuerdo. Eso. Gracias, gracias Dora. Definitivamente el primer paso es con nosotros mismos, definitivamente. O sea, es tratar de identificar, reconocer y darnos cuenta y aceptar que a veces mis reacciones emocionales no son las más adecuadas. ¿Cómo puedo hacer? ¿Okay? Que a veces pasa eso que me estás diciendo, que ando en la cabeza sola pegado con lo que pasó, no avanzo, y no avanzo. ¿Okay? O con lo que puede pasar y lo que puede pasar no ha llegado. ¿Tienes? Hoy, es como una vez leí estos gurúes que viven hablando cosas positivas, que decía, a mí me dicen que yo soy loco porque me preguntan, ¿cómo está? Y yo digo, hoy es el mejor día de mi vida. Entonces, siempre mi respuesta es, hoy es el mejor día de mi vida, dice él. Entonces, y entonces dice, ¿y por qué? Y dice, bueno, porque ayer ya pasó y mañana no ha llegado. Entonces, el que tengo es hoy, estoy mejor. Exacto. Okay. Exacto. ¿Alguien más? Ya va. Voy a ver si están escribiendo algo aquí. Claudia. Es muy importante, debería enfatizar en la educación desde primaria. Muy bueno lo que acaba de decir Dora. Muy bien. ¿Alguna técnica para mejorar el arte de escuchar al otro? Ese es otro de los elementos importantísimos. Para poder desarrollar empatía, es muy difícil que yo desarrolle empatía si yo no soy un buen escucha. Sí, hay muchas técnicas para mejorar el escucha, pero hay las fundamentales y las básicas, es estar dispuesto a escuchar y limpiar la mente de prejuicios y escuchar. Muchas veces alguien nos viene a hablar y ya lo primero que yo pienso, ella viene, qué fastidio, me va a decir lo mismo. ¿Okay? Entonces ni siquiera escuchar y quiero desarrollar la empatía, pero ni siquiera le presto atención a cuando me están hablando. Sí, hay muchas técnicas, pero el escuchar es clave. No es posible desarrollar empatía si no soy un buen escuchador. Gerardo, ¿me escuchas? Me escucho, Iván. Adelante. Sí, sí. Un par de cositas que sería bueno compartir. Okay. En términos de técnicas de las que estabas hablando, aquí se utiliza mucho para aprender a escuchar a la gente lo que se llama el active listening, que sería el escuchar de manera activa, ¿no? La escucha activa. Entonces, se requiere mucho la idea de poder realmente, para generar esa empatía, la necesidad existe de que el otro tenga esa vibra, que pueda ver que tú estás oyendo. Y para poder hacer eso hay varias técnicas, ¿no? O sea, bueno, es parte del lenguaje corporal. La idea de que sí, cuando tú estás oyendo, tú estás con tu cabeza moviéndola de tal manera como diciendo sí, 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 te estoy oyendo.
esa es una, o sea, esa es una parte importante del movimiento corporal. La otra, y probablemente es más importante, es la idea de parafrasear lo que la otra persona está diciendo con el propósito de que tu interlocutor gane la confianza de que lo que se está diciendo se está entendiendo. Eso con respecto a esas técnicas. La otra cosa que quería mencionar, que a mí, bueno, me parece que es bastante difícil, es cuando tú tienes que desenvolverte en un medio que no es en el que tú te criaste prácticamente, ¿no? Yo como venezolano y como persona que, bueno, me crié en Venezuela, o sea, conozco bien mis tradiciones, conozco bien las costumbres, y cuando estoy en el proceso de ejercer un trabajo, en términos laborales, pues entonces uno tiene la capacidad de poder realmente entender el ambiente en el que uno se encuentra probablemente se puede llevar de una manera más fácil. Pero cuando uno confronta un entorno laboral que no tiene que no es el entorno de uno, se pone más difícil. Y ahí es cuando es importante realmente desarrollar, bueno, mecanismos que te permitan emocionalmente poder llevar eso. Una anécdota rápida para no extenderme tanto. Es cuando tú ya empiezas a llegar a niveles en donde hay cuestiones gerenciales que tú tienes que manejar, o sea, en las que hay liderazgo y hay necesidad de interactuar con gente que no solamente a quienes tú estás dirigiendo, sino gente que está a tu nivel también y que tú puedas realmente interactuar con ellos. Entre ellos, si tú no estás conectado, ¿no? Entonces ellos se miran y ya con mirarse y hacer un pequeño gesto, ya saben lo que ellos están diciendo. Y a uno le cuesta mucho realmente determinar exactamente de qué se trata, cómo es ese lenguaje corporal que ellos tienen que uno no puede entender. Eso es un reto muy grande para nosotros los que estamos afuera, ¿no? Y es una cosa que hay que estudiar y que hay que conocer mucho más. Lo dejo ahí porque este es un tema bien que se puede tratar con mucha profundidad. Es así, es así. Hay muchas cosas que hay que hacer. ¿Okay? El cuerpo habla, sabemos que el cuerpo habla, eso es verdad lo que está diciendo. Sin embargo, lo que yo siempre invito es que no pongamos, saquemos conclusiones porque leímos que las personas que tienen tal o cual postura tienen, sino que sencillamente, en lugar de dar las cosas como hecho, calibremos. Eso en la PNL llama calibrar, es que tú vas aprendiendo los movimientos, tú vas conociendo a las personas, la vas observando con mucha agudeza perceptiva y al final tú terminas conociendo con su gesto cómo está haciendo y diciendo cosas. Eso es bien importante. Y son herramientas, Como decía Iván, me están hablando, o sea, si yo estoy, hay personas que somos más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos. Entonces, una persona más visual, basta con que yo le mueva la cara y se está sintiendo escuchado. Pero de pronto una persona muy auditiva me requiere que yo le diga ajá. Y ese ajá le llega más rápido. O sea, me está siendo escuchado. Pero definitivamente es que hay muchas técnicas. La escucha activa, como lo menciona Iván, muchas gracias. Es una técnica sencilla y muy efectiva. ¿Okay? Dice Evelyn, leo aquí, para una persona introvertida el desarrollo de la inteligencia emocional es muy difícil. Tiene que romper una barrera. Fíjate, yo no diría que esto es desarrollarla es fácil, papita para cualquiera. No, porque repito, lo que pasa es que para desarrollar estas habilidades hay que ser consecuente, hay que ser consistente. ¿Okay? La experiencia dice que el porcentaje de los que hacen un cambio después de un curso
es muy bajo. Ahora, el que se queda y lo trabaja es el que va a poder desarrollarlo mejor. Ahora, una persona introvertida que le toca trabajar su proceso, porque muchas veces yo digo, es que yo soy introvertido, como yo soy introvertido, ni siquiera tengo la posibilidad de cambiar. Pero si yo quiero cambiar y tengo el problema que yo me considero un problema que es que soy introvertido, y le pongo las comillas porque no soy, es un comportamiento, me toca entonces trabajar y salir de esa situación. Caso contrario, por supuesto, va a ser bien difícil porque si no me gusta interactuar, más bien me cohíbo. Entonces, ¿cómo interactúo? ¿Cómo desarrollo las habilidades sociales? ¿Okay? Los padres deberían fortalecer la inteligencia emocional en los niños, dice Adela, y los docentes trabajan en los... también decía Claudio al principio, creo que esto debería ponerse en las escuelas. Hay muchísimas cosas que deberían enseñarse desde niños y en el hogar más que en la escuela. A veces el hogar no estoy haciendo el trabajo y quiero delegar en la escuela que hagan las cosas. Ahí en mi práctica del tema y en ese autoconocimiento es vital para desarrollar y vivenciar la inteligencia emocional. Es la coherencia. Coherencia es una palabra bien interesante, ¿ok? Y estoy de acuerdo, Aide, con eso. La coherencia por encima de todo. La congruencia y coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Okay? No basta solamente decir o asumir, ¿okay? Y que el comportamiento me diga la otra cosa. Como decimos a veces con los niños, la congruencia de yo con el cigarrillo en la mano diciéndole al niño, no vaya a agarrar este vicio, no vaya a agarrar este vicio. ¿Sí? Cosas como esta. Y la coherencia en todo sentido, estoy muy de acuerdo. Sí, ahí sí hay que evitar los pensamientos de la mentalidad catastrófica, porque es la misma persona la que genera esa situación de terror y muerte, típica de lo que vivimos en Venezuela. Si estás bien en tus emociones y te enfocas en el día a día que estás viviendo y en sacarle el máximo provecho a la situación, retorna a la paz. Yo creo que hay personas que viven en el terror donde quiera que se encuentre. Bueno, opiniones, ¿no? Es bien importante, por supuesto, estar en esa revisión de lo que estamos pensando permanentemente. El pensamiento es clave. El pensamiento es clave. Por eso es que cuando yo voy a hacer una revisión de mi proceso emocional, lo primero que me toca es revisar qué estoy pensando, ¿okay? Cómo está mi pensamiento. ¿Okay? Y revisando los pensamientos también me voy a dar cuenta qué me llevó a reaccionar de una o de otra manera. ¿Alguien más? Yo iba a comentar que ahorita en la parte de autorregulación, oye, nos ha tocado lo que es la adaptabilidad y la innovación en estos tiempos. Como decía la primera compañera que intervino, no recuerdo el nombre y me disculpa, tenemos que adaptarnos. O sea, en estos momentos la adaptabilidad es impresionante y no podemos pensar en el pasado, porque ya, o sea, el pasado está pasado y no vamos a volver atrás. Tenemos que adaptarnos e innovar antes, porque nos ha tocado, pues ahora estamos en este sistema online y tenemos que olvidar un poco el sistema offline, pues. Sí. A mí me ha tocado vivir la experiencia porque yo soy docente y trabajo más de manera online que de manera presencial. Y me ha tocado adaptar, pues. Yo también estoy, como te dijo el compañero, agarrando cursos de Zoom y de cuestiones estas digitales porque realmente nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de herramientas, pues. Pero ha tocado.
¿Okay? Y esa es parte de las habilidades que se señalaban, que es la capacidad de adaptación, la adaptabilidad. Sí, ciertamente, de verdad que, bueno, en mi experiencia ha sido muy nutritiva, pues, porque me ha tocado. De verdad que estoy aprendiendo y gracias a los chamos que tengo, que son unos adolescentes, entonces, esa es la ayuda que tengo, en lo social, ese es el apoyo que más he conseguido. O sea, que los chamos hoy día Sí, van volando con la tecnología. ese es su mundo. Ese es su mundo. Con respecto a lo que estaba conversando acá, Ricardo. compañero, que no le veo su nombre por los momentos, pero es bueno recalcar también de que hay cosas buenas que han pasado con respecto a esto en términos de las personas que están, por ejemplo, la docencia. Una de las cosas que por lo menos a mí me ha ocurrido, ¿no? El hecho de que si trabajo desde la casa, pues ya no tengo que dirigirme hacia el sitio en donde voy a trabajar, y eso me ahorra una cantidad de tiempo bastante interesante que me permite hacer otras cosas, ¿no? Y la otra cuestión es de que sí, uno tiene que adaptarse con respecto al mejor manejo de la tecnología. Y qué interesante lo que ha pasado este año, porque no solamente en la parte docente, yo creo que a todos nosotros nos ha tocado aprender cosas nuevas que tienen que ver precisamente con el manejo de la tecnología para nuestro beneficio. Si nosotros no hubiéramos pasado por la pandemia, yo creo que la curva de aprendizaje hubiese sido muchísimo más larga y hasta nunca hubiéramos aprendido en algunos casos. Es así. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Se puede desarrollar o no se puede desarrollar la inteligencia emocional? Sí, sí, claro, sí se puede. Totalmente. Comprobado. Pero requiere hacer cosas, requiere no esperar que la motivación me la inyecte, me toca motivarme, me toca comprometerme, me toca bien, pero bien importante, estar abierto a recibir feedback, retroalimentación, ¿ok? Y no defenderme, sino escuchar y a ver qué pasa. ¿Sí? Así es, yo voy a hacer otra acotación a lo que está. Adelante. Bueno, tú sabes que yo soy artista, he trabajado 30 años haciendo escultura en mi taller, o sea, con todo el confort, ¿verdad? Y salir de tu país, quedarte sin taller, quedarte sin un espacio donde poder seguir haciendo tu arte. Y me tocó hacer un montón de cosas, pero en ese montón de cosas y en este aprender, en este cambio, pues bueno, tocó una alianza bien importante con un personaje que tenía una idea que no la había puesto en acción porque él no tenía los contactos con artistas. Nos aliamos y ahorita vamos a lanzar una página de venta de arte digital, la primera página de arte digital en los Estados Unidos para venta de arte latinoamericano. Y yo estoy haciendo todos los contactos con los artistas de toda Latinoamérica, que además tienen una ventaja maravillosa, que van a monetizar su obra desde su país solamente mandando la foto, porque vamos a trabajar por impresión, porque es arte en digital, ¿verdad? O sea, que lo vamos a imprimir en lienzo. Entonces, mira todo el desarrollo con agarrar un poco de, bueno, pausa, vamos a reinventarnos, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Con lo que tenemos. Y yo creo que este año ha sido eso, ha sido una gran oportunidad de poder despertar ese potencial dormido, porque es que todos tenemos un gran potencial, ¿no? Y solamente basta tener quietud y preguntar. Yo digo que si tú preguntas, ¿qué puedo hacer? Y lo preguntas varias veces, tu mente creativa te va a dar la sugerencia. Así es. ¿La inteligencia emocional es aplicable solo a nivel profesional o influye en todos los niveles, sobre todo a nivel personal y familiar? Imagino que sí, ¿no? La inteligencia emocional, como decía, el primer estudio no tenía nada que ver con las organizaciones que desarrolla Mayer y Salovey. Después, Goleman le da el enfoque
y un estudio más organizacional. Pero después, la inteligencia emocional se ha demostrado que es en todo. Hay, de hecho, inteligencia emocional para niños, hay inteligencia emocional, es todo. O sea, lo primero influye en la vida, las emociones influye es en la vida a parte de día, nuestro pues. día a día. Si vamos a ver por organización, yo vivo en una organización que se llama familia. Yo trabajo en una organización, yo pertenezco a una sociedad, a un grupo social. O sea, este es el día a día. La inteligencia emocional abarca todo, no es para profesionales. Cuando se habla de inteligencia emocional, cuando no inteligencia, cuando una persona le dice a otra, es que tú eres más emocional o eres más visceral que emocional, algo así. ¿Qué diferencia hay entre eso? Bueno, yo entiendo cuando alguien te está diciendo que eres visceral, es que no te está que las emociones te están dominando a ti, no tú a ellas, no están manejándolas, pues. Entonces dice, está actuando con las vísceras, o sea, es porque normalmente desde donde yo entiendo la frase, el refrán, tiene que ver más todo cuando la parte racional no actúa, ¿sí? No es la razón, entonces te dejaste llevar por el impulso emocional, eso... Cuando la gente se pone bruta, de lo que estamos y hablando se van a las manos. no es nada inteligente. ¿Okay? No es nada inteligente. Recordemos, comprender las emociones, ¿okay? Percibirlas, comprenderlas, manejarlas y saberlas utilizar. Esa es la esencia, el origen donde empieza a hablarse el término inteligencia emocional. ¿Ok? Muy importante. Bueno, realmente. Si no tenemos más preguntas, más opiniones, entonces me queda nuevamente darle las gracias por su participación, por haber estado este rato aquí compartiendo, en el cual aprendemos todos y siempre refrescamos términos, conceptos, conocimientos, aparte que nos da la oportunidad de saludarnos. ¿Okay? Tiempo que no veía la cara de mi amiga Dora. Niño, gracias, igual. El reencuentro que tuve con Maricel, que seguimos en conexión, o sea, el contacto con mis comadres allá en Venezuela. Entonces, todo esto Gracias. es una nota. Gracias, claro. De manera que esto es para mí es una bendición que podamos hacer todo esto todo el tiempo y sacarle una gran ventaja y provecho a esto.